Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la primera lección del segundo trimestre de este año. Esta es la lección Cristo y su ley. Y la lección que nos ocupa durante esta semana es la número 1 con el título que es Las leyes en los días de Cristo. Esta lección es una de esas lecciones que nos va a hacer viajar a través del tiempo para comprender el contexto histórico, cultural de las leyes en los días de Cristo y un poco más allá. Pero antes de continuar, quiero agradecerles a todos aquellos hermanos que nos envían sus saludos, aquellos hermanos que con amor y cariño están orando por nosotros para que continuemos con esta bendición para todos ustedes. Realmente quiero decirles que el primero en ser bendecido al compartir estas lecciones es su servidor. Pero quiero agradecerles a nuestros hermanos de Los Ángeles, quienes nos han mandado sus saludos, quienes nos han mandado su apoyo, no solamente moral y espiritual, sino también de alguna manera hasta material. Gracias hermanos, les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y les agradecemos grandemente. Muchas gracias. Pero también tenemos hermanos allá en Nueva York que nos saludan y nos mandan con mucho cariño sus expresiones de amor, tanto en Nueva York como en Puerto Rico, en Miami, en fin, en McAllen, Texas y en tantas partes como en norte y sur de Carolina. Gracias hermanos por sus expresiones de cariño y de amor. Reciban un saludo desde aquí y salúdennos a todos nuestros hermanos y, por qué no decirlo, a nuestros amigos que con mucho cariño nos mandan sus expresiones de amor. Pues bien, la lección de esta semana, como dijimos, es la lección número 1 y el título es Las leyes en los días de Cristo. Vamos a estudiar, vamos a aprender y a descubrir cosas bien interesantes durante todo este trimestre. Como por ejemplo, en la lección de esta semana vamos a estudiar cómo era la ley romana, cuál era el contexto social y cultural que predominaba. Seguidamente vamos a descubrir cuáles eran las leyes civiles en los tiempos de Moisés. ¿Por qué de estas leyes? Vamos a comprender todas estas cosas. Y en el proceso vamos a aprender cómo eran las leyes ceremoniales en los tiempos de Moisés. Eso va a ser muy interesante. Y seguidamente vamos a disfrutar cómo eran las leyes rabínicas en aquel entonces. Y dije a disfrutar porque cuando usted entiende el contexto social, cultural e histórico, puede disfrutar más y mejor qué es lo que pasaba en aquel entonces y usted puede comprenderlo al conocer más y más sobre este tema. Y para finalizar, con broche de oro, vamos a comprender qué enseñaba la ley moral. Abróchense los cinturones porque vamos a descubrir cosas muy hermosas durante toda esta semana. Gracias por visitarnos, comenzamos y damos gracias a Dios por el pan espiritual que nos manda durante todo este trimestre. Estudiemos la lección de esta semana. Muy bien. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 2, el verso número 14. La Biblia dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Oiga bien, los gentiles, dice, aunque ellos no tengan ley, ellos mismos se ponen ley para sí mismos. Recuerden, está hablando de los gentiles, son individuos que no son conversos, no son del pueblo de Dios. Nosotros decimos, ellos no tienen ley, realmente es así, ellos no tienen ley. Pero yo quisiera inclinarme que como Dios ha puesto de su espíritu en toda carne, en todo ser humano, el espíritu de Dios le hace pensar al hombre y creer y sentir los límites que la ley que Dios ha puesto en su corazón puede llevarlo a estar, por así decirlo, teniendo la ley en su propia vida, aunque no son conversos. Esta semana vamos a estudiar las leyes en los días de Cristo. Realmente, en este contexto, la mayoría de las sociedades
tienen diversas leyes. Por lo menos hay leyes que están para la ciudad, leyes para que están fuera de la ciudad, las leyes, podemos decir, agrarias, las leyes, bueno, hay leyes civiles, hay diferentes leyes en toda la sociedad. Y estas algunas veces son leyes generales. Las leyes que aplican a las zonas rurales no aplican a las zonas urbanas. Sin embargo, cuando en los tiempos de Cristo se hablaba de estas leyes, se hablaba de la ley de manera general, o sea, se refería a cualquier ley. Sin embargo, de este modo, en el estudio de este trimestre, siempre tendremos que recordar el contexto inmediato para comprender mejor de qué ley se trata. Así es que cada ley es aplicable al tiempo, al lugar, al criterio de la sociedad y también del lugar donde se debe de aplicar esa ley. En los días de Cristo, la iglesia primitiva también entendía estos conceptos y de esto vamos a estar estudiando durante esta semana. En los tiempos de Cristo y la iglesia primitiva también se encontraban con estas cosas y dice que aquí que estudiaremos estas diversas leyes, pero de manera particular en el contexto que nos ayudará a poner en un fundamento para el estudio de la ley que será el foco principal del trimestre. Y esto es a saber la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Estas leyes, como ustedes saben, se conoce como la ley moral, la ley de los 10 mandamientos. Y esa es la base que la lección de esta semana está tratando de poner para poder despegar a lo que será la lección de todo este trimestre. Descubramos qué nos enseña la lección del día domingo con el tema que es la ley romana. Muy bien. En la lección del día domingo nos muestra cómo eran las leyes en el tiempo de los romanos. Y aquí nos da como referencia el libro de Lucas capítulo 2, el versículo del 1 al 5, donde nos muestra que aconteció que en aquellos días hubo podemos decir, un emperador que promulgó un edicto. Un edicto era una ley de parte de Augusto César. Dice que todo mundo debería de ser empadronado. Me llama la atención, es una ley, pues es romana. Dice que todo el mundo debería de ser empadronado. Quiero creer que el autor de la Biblia, en este caso el libro de Lucas, el doctor Lucas conocido, dice todo el mundo debería ser empadronado. O sea, la ley decía que todo el mundo, o sea, era una ley imperativa, que todo el mundo, que nadie se quedara. No necesariamente tiene que estar diciendo que todo alrededor del mundo tenían que ser empadronados. Ahora, vemos aquí la importancia de esto porque José y María, aunque María había quedado embarazada y las leyes de aquel entonces la habían puesto entredicho porque era realmente así, José y María pudieron haberse rehusado a ser empadronados, pudieron haber rechazado haber sido censados. Sin embargo, ellos obedientemente aceptaron lo que la ley decía. Y José y María, dice que José salió de alguna tierra donde estaba y se fue a la ciudad de Belén, de donde él era, y allí fue a ser empadronado o censado él y su mujer, aunque María estaba embarazada y estaba en una situación bien difícil. Ellos pudieron haber razonado y no aceptaron no cumplir con las leyes romanas. Sin embargo, lo hicieron. Hay algo interesante que la lección nos muestra, que en su mayor parte Roma permitía que los reinos vasallos mantuvieran sus propias costumbres. Los reinos vasallos eran los reinos que estaban sujetos a las leyes de Roma. O sea, estaba el imperio romano, el que estaba en la élite. Después venían otros, podemos decir, como duques o personas que estaban en autoridad, pero inferior, hasta llegar a aquellos que estaban sujetos, que eran los vasallos. O sea, ellos estaban sujetos y ellos de alguna manera vendían su servicio a cambio de cierta protección. Y estos vasallos aceptaban y cumplían las leyes imperiales. Y en este caso vemos a José y María prácticamente en esa posición. La ley romana trataba como con cosas tales como el adulterio y las relaciones de los amos con los esclavos. Muchos de los códigos sociales eran similares a los que se encuentran en el Antiguo Testamento y en otras sociedades. O sea, existía la élite, esa era la época de los feudales y habían diferentes niveles sociales. El punto aquí es que José y María salieron para ser censados, para ser empadronados en la ciudad de Belén. Ellos obedecieron la ley
aceptaron la ley romana y José y María fueron censados allá en la ciudad de Belén, como lo demandaba la ley romana. Continuemos con la lección de esta semana. Descubramos qué nos enseña la lección del día lunes con el tema que es ¿cuáles eran las leyes civiles de Moisés? Continuemos con esta lección y recibamos nuestra bendición. La lección del día lunes nos presenta claramente cuáles eran las leyes civiles de Moisés. Y es interesante notar que aunque los judíos estaban bajo el dominio de Roma en el tiempo de Jesús, ellos mismos estaban sujetos a las leyes romanas. Ellos tenían como principal ley las leyes romanas. Sin embargo, los judíos mantenían y conservaban las leyes de Moisés, como por ejemplo en estas leyes era una manera, podemos decir, teocrática. Resulta que ellos tenían el cuerpo legislativo responsable de legislar las leyes y esto se conoce como el Sanedrín. Tenía 71 hombres elegidos entre los sacerdotes, los cuales componían el Sanedrín y estaban entre ellos los ancianos, los sacerdotes, los rabíes, y había uno que presidía podemos decir, este congreso, el cual era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el encargado de estar a cargo del Sanedrín. Ahora, dentro de la ley judía se encontraba lo que nosotros conocemos la ley de Moisés. Esta ley de Moisés se componía de los 5 primeros libros de la Biblia, los cuales son conocidos como el Pentateuco. Y nos encontramos con cosas interesantes, como por ejemplo, cuando Dios originalmente le dio las leyes a Moisés, lo hizo previendo un estado en el que él, o sea Dios mismo sería la cabeza y la gente cumpliría sus mandamientos legales. En el tiempo de Jesús, los judíos estaban sujetos a la ley romana. Sin embargo, el gobierno romano les permitía usar la ley mosaica para resolver los problemas relacionados con sus costumbres. En esto, el trabajo del Sanedrín era especialmente muy importante. Ahora, vemos que en el tiempo de Jesús estaba el Sanedrín, el que hacía cumplir las leyes de Moisés dentro del pueblo judío. Pero también había leyes muy interesantes, como por ejemplo, cuando un hombre tenía que llevar un ciclo al templo para que de cierta manera él pudiera tener ciertos derechos como ciudadano. Ahora, este medio ciclo que él pagaba, le daba ese derecho. Pero también legislaban leyes acerca del divorcio, leyes acerca de cuando a una mujer que quedaba viuda se le moría el esposo, ella podía casarse con su cuñado y de esta manera la descendencia que ella pudiera tener fuera a través del cuñado, o sea, mejor dicho, del hermano de su esposo. Pero habían otras leyes, como las leyes sobre el adulterio. Habían muchas otras leyes. Así que de todas estas costumbres y leyes se mantenían en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de las leyes romanas, que las manejaban, por así decirlo, el Sanedrín. Los niños tenían que ser circuncidados a los 8 días de haber nacido. Dentro de esta ley, podemos decir que era parte de la ley mosaica, los niños tenían que ser circuncidados a los 8 días de haber nacido. Y es interesante porque a los 8 días de nacer un niño es el momento cuando la vitamina K hace que la sangre se coagule. Y al coagularse la sangre y hacer este rito de la circuncisión, porque ese era un rito realmente, el niño podía quedar de cierta manera circuncidado sin ningún riesgo, sin ningún peligro. Así que las leyes de Dios, a través de las leyes de Moisés, las cuales se aplicaban en el tiempo de los romanos, cuando los romanos reinaban, y que les permitían tener cierto derecho a los judíos para legislar por sus propias leyes, por sus propias costumbres, por su propia religión, fue algo interesante. Sin embargo, la lección nos presenta aquí cuando el Sanedrín juzgó a Cristo. Recuerden, la Biblia decía que en boca de 2 testigos se podía juzgar a alguien. Si alguien era encontrado adorando al sol o a la luna o a las estrellas, en boca de 2 testigos, esa persona tenía que ser sacada de la congregación, sacada allá afuera y ser apedreada, literalmente muerta a pedradas. Y así se quitaría el anatema, dice la Biblia. Pero también, si una mujer era encontrada en adulterio, tenía que morir apedreada también. Así que las leyes ceremoniales o las leyes mosaicas eran leyes bien tremendas. Y estas se hacían ejecutar a través del Sanedrín. Pero lo interesante es que el Sanedrín aquí, cuando juzga a Cristo, lo juzga de una manera arbitraria. No tenían 2 testigos, ni había nada que acusar
por qué acusar a Cristo. Pues el Sanedrín consiguió testigos falsos. Y estos dos testigos falsos fueron los que testificaron en contra de Cristo. Y de esta manera fue que lograron condenar al inocente. Ahora, estas leyes civiles en los tiempos de Moisés era para proteger a los individuos de aquellos malhechores. Y aquí Jesucristo recibió de parte de los legisladores prácticamente una condena injusta. Y ellos consiguieron testigos falsos. Así fue como Cristo fue condenado. Y el que pecara contra Jehová tenía que ser apedreado. Así fue como los romanos, junto con el Sanedrín y toda la configuración de maldad, fue que condenaron a Jesucristo usando las leyes, pero falseándolas. Ellos se habían corrompido. Que a ti y a mí no nos pase eso, que podamos usar las leyes para condenar a un inocente. Mucho cuidado con estas cosas. Que Dios nos libre de esta maldad. Continuemos con la lección del día martes. Descubramos y aprendamos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es las leyes ceremoniales de Moisés. Muy bien. En este día la lección nos presenta prácticamente lo que significan las leyes ceremoniales de Moisés. Como ustedes saben, el pueblo de Israel recibió las leyes, recibió la ley de Dios, que era la ley moral, pero también hubieron otras leyes. Los que han estudiado el santuario van a recordar que en el arca del pacto estaba dentro la ley moral y a un lado, oiga bien, a un lado estaba la ley ceremonial o la ley conocida como la ley de Moisés. En este día nos presenta la lección lo que es Levítico capítulo 1 del 1 al 9 y nos enseña prácticamente lo que significan los sacrificios en el santuario. ¿Qué significaban estos sacrificios? ¿Cuál era el propósito de estos sacrificios? ¿Por qué se realizaban estos sacrificios? Bueno, podemos ver prácticamente por qué se ofrecían. Dios le dijo al pueblo, o mejor dicho a Moisés, que le dijera al pueblo el porqué de estos sacrificios en el libro de Levítico. Dice, los sacrificios se hacían ahí en el santuario. Así ofrecerás a Jehová sacrificio, ofrenda. Y de aquí presenta una serie de ofrendas. Pero llama la atención aquí que también habla de las dos tórtolas, que son una ofrenda o un sacrificio para la gente que tenía menos poder económico o financiero. También se presenta lo que era el rito de la circuncisión. El rito de la circuncisión, ¿verdad?, que era una ceremonia realmente. Este rito se hacía a los 8 días de nacido el niño, se le cortaba el prepucio. Pero algo interesante que científicamente se ha comprobado, que es a los 8 días específicamente cuando el cuerpo de la criatura al haber nacido genera lo que es la vitamina K, que es lo que ayuda a que la sangre se coagule. Así es que de esta manera se hacía el rito de la circuncisión, pero se hacía de manera segura. Esta era parte de lo que Dios había ya establecido. Así es que en el antiguo Israel, además de las leyes civiles, también existían otras leyes, como dijimos, la ley ceremonial. Esta ley se centraba en el santuario y sus servicios, todos los cuales, por supuesto, estaban diseñados para enseñar a los hijos de Israel el plan de salvación y enseñarles el Mesías venidero. O sea, el propósito de esta ley ceremonial era enseñar, era instruir, era capacitar para que el pueblo entendiera cuál era el plan de salvación allí en el santuario. Aquí se expresaba prácticamente la obra de la expiación por los pecados del pueblo. Estas leyes habían sido dadas para instruir, para enseñar y capacitar al pueblo de entender el plan de salvación. La ley de Dios había sido dada por Cristo. Sin embargo, esa misma ley que Cristo había dado, por así decirlo, e inspirado a Moisés para escribir las leyes ceremoniales, estas mismas leyes ceremoniales fueron prácticamente anuladas por Cristo. Oiga bien, las leyes ceremoniales, la ley de los ritos, de los sacrificios y de la circuncisión, todo eso eran ritos nada más. Este era un pacto, la circuncisión era un pacto entre Dios y su pueblo. Pero hablando específicamente de la ley ceremonial, se acabó. Por eso lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14, lo vamos a leer en un ratito. Dice, su verdadero marco y su valor era la ley ceremonial, señalar a Cristo. Era la obra de Cristo, era el plan de redención que se ejemplificaba ahí en el santuario donde se realizaban estas ofrendas, estos sacrificios, y representaba al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo.
El sistema ceremonial tenía la intención de actuar solamente como un tipo, como un símbolo de una realidad futura, la venida de Jesús y su muerte y su ministerio sumo sacerdotal. En otras palabras, todos esos ritos que los sacerdotes hacían era ejemplificando al verdadero sacerdote, al sumo sacerdote que traspasó los cielos, como lo dice el libro de Hebreos. Eran solamente vislumbres de la salvación. Así que las leyes ceremoniales tuvieron su lugar allá en el antiguo. Pero después, cuando Cristo murió en la cruz y fue crucificado, Él murió para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: y aún vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, la ley ceremonial, la ley de los ritos, de las ceremonias, de los sacrificios, de la circuncisión, fue clavada en la cruz. Ahora todos somos hijos de Dios, todos somos el pueblo de Dios. La Biblia es clara que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creían en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre. De tal manera que las leyes ceremoniales eran una expresión del plan de salvación. Y ahora esos ritos, esas ceremonias fueron clavadas en la cruz. Y ahora tú y yo hemos sido aceptos en el amado Jesucristo. Continuemos con la lección de esta semana. Descubramos qué nos enseña la lección del día miércoles con el tema que es las leyes rabínicas. Muy bien. En la lección del día miércoles el tema es las leyes rabínicas. Además de las leyes de Moisés, los judíos tenían en el tiempo de Jesús otras leyes. Y ellos estaban familiarizados, además de las leyes romanas, las leyes ceremoniales, también existían otras que se consideraban como leyes de los rabíes. Y los rabíes eran el brazo erudito de los fariseos. Y de alguna manera ellos eran responsables de asegurar que las leyes de Moisés siguieran siendo relevantes dentro de la comunidad. Y ellos trataban de asegurarse que la gente no solamente cumpliera la ley, sino que conociera la ley. Los rabíes contaban con 613 leyes de los 5 libros de Moisés, pero también tenían 39 leyes que eran responsables acerca de legislar o cómo se debería cumplir el sábado. En realidad, estas leyes eran más allá de lo que había establecido Dios. Por ejemplo, el Señor dijo: acordarte has del día de reposo. Pues ellos tenían otras cantidades de leyes, que no podían caminar tantos pasos en ese día, o que podían caminar menos pasos en este día. Así es que la ley oral era algún tipo de ley que se daba a conocer. Se conoce en el hebreo como alakahás, que significa caminar. Los rabíes sentían y creían que si la gente se adhería a sus numerosas halakahá, ellos andarían en la ley del Señor. Tal vez ustedes recuerden que Salmo dice acerca de esto, que él se gozaba en sus mandamientos, que andaría en los caminos de Jehová. Y el propósito de los rabíes era de enseñar, interpretar y ayudar al pueblo a andar en el camino de las leyes de Dios. Así es que muchos judíos religiosos a través de los siglos, aún hoy, procuran adherirse estrictamente a estas leyes. Así como estas leyes, había muchas otras leyes bien curiosas, como por ejemplo, si alguien se comía un animalito, no podía comerlo si estaba en el periodo de lactante, o sea, si estaba dando de mamar a una cría, o si esa cría se la comían, no podían cocinarla en la leche, que eran ritos oscuros. De tal manera que estas otras leyes que eran relacionadas a la salud, o sea, en fin, un sinnúmero de leyes. Algunas de ellas fueron sacadas del contexto para tener un pretexto para hacer lo que Dios no había establecido. Y de esta manera, vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 14, cuando Jesús entró en la casa de un gobernante. Parece que lo invitaron a comer y entonces apareció ahí un hombre que Jesús vino y lo sanó, un hombre que estaba hidrópico. Y les preguntó Jesús a estos rabíes, a los fariseos y los saduceos: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo en el día de reposo, dice, no lo saca inmediatamente, aunque sea el día de reposo?
Entonces ellos se quedaron ahí como meditando. No está cumpliendo la ley y nos está poniendo a nosotros como entredicho a hacernos caer. En realidad, Jesucristo ha sido y será Señor aún del día de reposo, como la Biblia así lo enseña. ¿Qué es mejor en el día de reposo? ¿Curar, sanar la vida o quitarla? Eso decía Jesús. De tal manera que lo que el Señor quiere es misericordia. Estas leyes, como ya dijimos, eran ceremoniales, eran rabínicas, ya fueron clavadas en la cruz. Ahora, si bien es fácil desde nuestra perspectiva actual ridiculizar estas leyes, lo cierto es que estas leyes muchas veces salvaguardaban la cultura, salvaguardaban la religión y enseñaban al pueblo a mantenerse dentro de los caminos del Señor. Recuerde, la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, de tal manera que las leyes rabínicas, aunque parecían arbitrarias, era una manera de mantener al pueblo unido en el camino del Señor. Tanto así que Jesús dijo alguna vez: haced lo que ellos os digan y no hagáis lo que ellos hacen. En otras palabras, si alguna vez tú has visto a alguien que ha sido de manera conducido como un fariseo, o se ha conducido como un fariseo, no hagas lo que él hace, pero ¿sabes qué? Haz lo que él diga, porque de alguna manera él es un maestro de la ley. Él podría representar un rabí, como en los tiempos de Moisés y en los tiempos de Cristo. Así es que este fue el tema del día miércoles. Miremos y descubramos qué nos enseña la lección del día jueves con el tema que es la ley moral. Muy bien. En este día la lección nos presenta lo que es la ley moral. Aun cuando la ley romana y la ley mosaica, además de las leyes rabínicas, impactaron la vida de los judíos en el primer siglo en el pueblo de Israel, es notorio que además de las leyes romanas existían o también se aplicaban las leyes mosaicas y también las rabínicas, las cuales tenían, como ustedes recuerdan, 613 leyes. Y la religión en Israel estaba plagiada por todo este tipo de reglas, de mandamientos, de leyes, tanto romanas como mosaicas y rabínicas. Podemos ver que también fuera de Palestina, de manera rural, habían leyes que también influenciaban la cultura y las costumbres de toda esa sociedad. Así, muchas de esas leyes podían no haber tenido demasiada importancia en la vida tanto de los judíos o los israelitas, al igual que también a los romanos y todos aquellos que vivían en aquella sociedad. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que el mismo pueblo de Israel tenía dos opciones nada más por los cuales ellos podían obedecer los mandamientos de Dios. Y número uno, ellos podían obedecer por miedo a lo que podía caerles como maldiciones de acuerdo a las costumbres y a las leyes, al castigo que se les imponía. Ellos podían obedecer por miedo al castigo que podían imponérsele. Y la otra opción era por amor. La obediencia de Israel a estos mandamientos no era tanto un asunto de sumisión a la voluntad divina, sino una respuesta a su amor. En otras palabras, hemos de guardar y obedecer los mandamientos de Dios por amor. Así lo dijo Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. De tal manera que el obedecer a Dios es sencillamente por una razón. Él me demostró grande amor al morir Jesucristo por mí, y ahora en obediencia y en respuesta a ese amor, recíprocamente yo le devuelvo ese amor y lo amo. ¿Por qué? Porque por misericordia Él me ha salvado, te ha salvado a ti y ha salvado a todos aquellos que en Él hemos creído. Los 10 mandamientos sobrepasaron cualquier sistema legal conocido por los judíos del primer siglo. Aún los fariseos, que habían memorizado meticulosamente las 613 leyes mosaicas, reconocieron la importancia de los 10 mandamientos. O sea, independientemente de las leyes mosaicas, de las leyes romanas, la superioridad de los mandamientos de Dios, de la ley moral, sobrepasa todo límite y pensamiento humano. El centro, el blanco, el objetivo, la meta de los 10 mandamientos era prácticamente el corazón de lo que era el pueblo de Israel o el pueblo de Dios. Un filósofo, el filósofo judío Filón, dice que escribió un libro entero sobre el lugar central que los 10 mandamientos tenían entre las leyes bíblicas. En cierto lugar, dice aquí en la lección,
que en Mateo capítulo 19 se le acercó un individuo a Jesucristo, un fariseo, y le dijo: maestro bueno, qué bien haré, oiga bien, maestro bueno, qué bien haré para tener vida eterna. Entonces le dice Jesucristo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solo Dios. Él venía de una manera adulando al Señor, tratando de congraciarse con él, pero Jesús fue directo y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Si quieres guardar, si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos: no matar, no robar, no mentir, no adulterar. Y así le recitó los mandamientos y le dijo: pero ¿cuáles mandamientos? Le dijo: esto que estoy hablando, dijo Jesús. Entonces él no pudo responder. Él creía que era cumpliendo y haciendo cosas que se ganan el reino de los cielos, pero en realidad es por gracia y por el amor de Dios hacia nosotros. Los 10 mandamientos no son más que una expresión del carácter de Dios. Los primeros 4 mandamientos son relacionados a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo Jehová adorarás. A él solo servirás. Guardar el sábado. Esos primeros 4 mandamientos son con relación a Dios. Y los otros 6 mandamientos son con relación al prójimo. De tal manera que todos los mandamientos se resumen en una sola expresión. Se resumió en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La ley moral nos demuestra que el amor es la esencia central de la ley moral. Concluyamos con la lección de esta semana. Recibamos total bendición estudiando la conclusión y meditando en el final de esta lección. Tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección, las leyes en los días de Cristo, nos ha mostrado que las leyes son esenciales e importantes en todas las culturas, en todas las naciones, dentro y fuera de las ciudades. Existen leyes que gobiernan y regulan la conducta y el buen vivir y sana convivencia en nuestra sociedad. Realmente existen todo tipo de leyes, desde las leyes naturales como también las leyes divinas. En este caso hemos considerado seriamente lo que es la ley moral. Realmente, si Adán no hubiera transgredido la ley de Dios, la ley ceremonial nunca hubiera sido instituida. El evangelio de las buenas nuevas fue dado primero a Adán, cuando se le declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Así es que los 10 mandamientos se le dio a Adán, pero como él transgredió, entonces necesitaba un redentor, necesitaba perdón, y de esta manera se instituyó las leyes ceremoniales. El conocimiento de la ley de Dios y del plan de salvación fue impartido a Adán y a Eva por Cristo mismo. De tal manera que esta semana descubrimos y aprendimos grandes enseñanzas para comprender el porqué de las leyes naturales, universales, civiles y de todo este tipo de leyes que hemos estudiado durante toda esta semana. Y para mí me enseña que hubieron 5 conceptos, 5 enseñanzas que nos ayudaron a comprender mejor el plan de salvación, como por ejemplo las leyes romanas. Vimos que las leyes romanas fueron cumplidas por José y María al irse a empadronar. Llegaron a la ciudad de Belén, de donde era originario José, y así se cumplió la profecía que Cristo tenía que ir o nacer en Belén de Judea. Así es que Dios trazó el plan de salvación diseñado de manera perfecta, y aún podemos decir, el que promulgó la ley, César Augusto, estaba de alguna manera cumpliendo la voluntad de Dios para que José y María llegaran a Belén de Judea y así Cristo naciera en Belén como estaba escrito. También aprendimos que las leyes civiles de Moisés eran importantes, así como estaban ellos siendo, por así decirlo, dirigidos por las leyes romanas, también la ley judía, y se encontraban también que había podemos decir, un congreso llamado el Sanedrín, el cual estaba a cargo de que se cumplieran las leyes judías. Seguidamente descubrimos las leyes ceremoniales de Moisés.
Comprendimos cómo que las leyes ceremoniales de Moisés, expresadas en ritos, ordenanzas, fueron cumplidas y tuvieron su cumplimiento allá en los tiempos de Moisés. La ley ceremonial, cuando se tenían que hacer ritos, se tenían que sacrificar animales, se tenían que circuncidar a los 8 días. Todas estas leyes tuvieron su cumplimiento porque era el pacto que Dios había hecho entre él y su pueblo en esta tierra, de tal manera que los ritos y los sacrificios tuvieron su lugar hasta Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, allí fue clavada en la cruz estos podemos decir ritos y ceremonias que era la ley mosaica. Pero también comprendimos que las leyes rabínicas fueron en alguna medida muy importantes. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés pasó a ser legislada e implementada por los rabíes. Ellos habían establecido 613 leyes, de las cuales 39 eran relacionadas al sábado. Y todas estas leyes rabínicas se implementaban y se hacían cumplir en los días de Cristo. Y de esta manera hemos aprendido que todas estas leyes eran necesarias para la sana y buena convivencia. Pero comprendimos también que la ley mosaica o ritual fue clavada allá en la cruz como símbolo de que el Cordero de Dios que moriría allí crucificado te salvaría a ti y me salvaría a mí del pecado. Y así terminaría y pondría fin, porque el fin de la ley es Cristo. La ley ceremonial nos llevaba a Cristo, a ver el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al morir en la cruz, allí fue clavada la expresión. Recuerden, Colosenses 2:14. La ley que fue allí clavada fue la ley ceremonial. Pero esto nos lleva al estudio número 5, el concepto número 5, la ley moral. La ley moral es el carácter perfecto de Dios. La ley moral son los 10 mandamientos que Dios estableció para que tuviéramos una sana convivencia en este mundo y protegernos de todo mal, de todo pecado, de toda iniquidad. Y al cumplir la ley, se cumple solo por 2 razones. O la cumples por miedo o por obligación, o si no, la cumples por amor. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. De tal manera que la ley moral es santa, justa y buena. Y esta ley fue expresada por Cristo, expresada en 2 mandamientos. Y estos 2 mandamientos fueron: amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que la ley moral fue dividida en 2. Y esta expresión es la expresión de amor, que como nosotros amamos al Señor, guardamos y obedecemos sus mandamientos por amor a su santo y bendito nombre. Y esta fue la lección número 1. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 2, cuyo título es Cristo y la ley de Moisés. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Le habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerde, si le gustan las cosas de Dios, ponga que le like o le gusta. Y si le gustó más aún esta lección, por favor, compártala con todos sus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.